nada es peor que no conversar. Al final se reunieron con el ministro Arce y creo que las cosas van más o menos bien. ¿Se ha logrado equiparar o sigue ocultando información, no dando cifras y datos como...? Bueno, en primer lugar, la voluntad de diálogo la hemos tenido toda la vida. Sí. O sea, donde nos han llamado hemos estado presentes, hemos aprovechado todos los escenarios como para ir mostrando las cifras económicas, irlas liberando, y un poco sobre prueba y error, porque al final mucha de la información ellos no la sacan. El ministro no tiene exacto cuánto son las utilidades de las petroleras, por ejemplo. No las tiene, o no las quiere dar, porque son altas como las tenemos nosotros, o son bajas y no las muestra. Y solucionaría eso, el problema. Eso implicaría malos resultados. Entonces, creo aquí que en esta negociación hemos seguido en la dinámica de mostrar la predisposición para apoyar el pago de la renta de unidad. Y hacer una aclaración pública, porque el ministro un día de esos apareció diciendo que nosotros habíamos propuesto y que afectaba a las universidades. Sí. Quiero dejar claramente sentado que esa fue una discusión que hubo en algún momento, que en un error de la presentación de una de las alternativas más que había, cuando se sacó, se tocaba la otra. Inmediatamente se la retiró, como es lógico. Y quiero dejar claramente sentado que las prefecturas de ninguna manera han propuesto, ni de casualidad, que a las universidades se les recorte un peso. Y eso para todo el sector universitario. Pero el ministro lo largó. Entonces, en todas estas discusiones hemos llegado a tener dos posiciones. Una, que es la oferta del ministro. Ahora, no sé si esa es la oferta del ministro de Hacienda o es la oferta del gobierno. ¿Cuál es la oferta exactamente? Es mantener lo mismo, incorporar una parte de las utilidades, que son más o menos unos 100 millones de bolivianos, con lo cual a las prefecturas... $30 millones de dólares. 25 más, no, serían 7, no, 10, 12 millones. Ahí, por ejemplo, en esa proyección que hace él, en la primera que presentó, nos dijo, le vamos a devolver el 2009 a todas las prefecturas 5 millones de bolivianos. ¿No será mucho? Era mucho. Y en la tendencia que había, no crecía gran cosa. Entonces le dijimos, mejórela. Así, en eso de estar buscando alternativas, ministro, ese dato pues no sirve. Entonces aumentó el tema de las utilidades y llegó a 21 millones, el 2009. Y en la proyección que él hizo, ¿ya? En la proyección, el acumulativo del 2009 al 2015 nos devuelve 1.358 millones. Ya. Cuando en un solo año nos están sacando 1.877. O sea, del 2009 al 2015, pues son 7 años que te van a devolver 1.358, que no es el descuento ni siquiera de un año. Pues no tiene lógica. Ahí es que no veo la voluntad de devolver o de solucionar. Porque si te fijas, todos los comparativos que tenemos con relación al presupuesto, con relación a las utilidades de las empresas capitalizadas o de las nacionalizadas, la solución puede estar por ahí. Que no nos dé el 50%, que pongan el 30%. Pero esa fue la propuesta que hizo él, manteniendo todo igual. Porque él lo que hace es defender el 29.322, que sabe que le peló. Claro, porque lo que pasa es que si él muestra fragilidad, ahí se tiene que ir como ministro, al día siguiente. Claro. El presidente lo tiene que echar, porque este quilombo lo armó él. Claro, entonces nosotros no tenemos un moderador, tenemos al frente el defensor de la propuesta. Entonces, nosotros hemos tenido que hacer un trabajo, Carlos, esforzadísimo en la prefectura. Porque para el ministro fue muy fácil agarrar el decreto y decir, le saco a la prefectura, le pongo a los municipios y lo largo. Y me quedo con un solo enemigo. Exactamente. Pero no se dio cuenta que afectaba ingresos para arriba, para abajo de 350 empresas. Entonces, ahora que queremos solucionar el tema, ya en esto, el gobierno dice solucionemos. Aquí es como construir un edificio
en 50 metros cuadrados. Y eso es lo que tuvimos que hacer los técnicos de las prefecturas. A ver, ¿cómo construye un edificio en 50 metros cuadrados? ¿Por qué? Porque si te salías... Con 350 departamentos. Sí, aproximadamente. Por ahí va. Mirá lo difícil que era. Porque te salías de un límite, la tenías a la universidad porque la afectaba. Claro. Te salías al otro y afectabas a los municipios. Te salías al otro lado y afectabas el fondo indígena. Y te movías para el otro lado y afectabas al tesoro. Es más, nos pusimos de acuerdo con los municipios. Ellos dijeron, les devolvemos el excedente. El excedente que se genere, los municipios se los dejamos para que vayan a las prefecturas. O sea, era una manera de solucionar este tema, porque a partir del 2009 ya era otra la situación. Pero el ministro dijo, no, el TGN no se mueve, no se le devuelve. A pesar que él sabía que el recorte que hace es mayor al costo de la renta dignidad. Claro. ¿Ya? Eso es uno de los elementos que intenta destruir como argumento. Lo que están reteniendo de las prefecturas, no digamos confiscando, reteniendo de las prefecturas, supera en cuánto por ciento o en cuánto en plata lo que es el pago de la renta dignidad. En este momento 30% más. Ya tienen presupuestariamente. Ahora, él ha explicado que 2 meses no pagó Brasil, Argentina, que eso se descuenta, que solo van a ser 10 meses. Bueno, números más o menos, pero el concepto ¿En es plata básico. cuánto es? En plata van a ser unos 400, 500 millones, por eso este año ya no hay el excedente ese que debería haber. O sea que se está peleando absolutamente por nada. Y aquí hay un tema que es fundamental. La propuesta de la prefectura, que es ese edificio que te digo que tuvimos que armarlo, porque yo te digo que fue hablando con uno, discutiendo con el otro, hasta dónde vamos, pero en algo que ha sido agradable, porque era un diálogo. Entonces llegábamos a la mesa y estaba el defensor de la propuesta del gobierno, y el facilitador era defensor además. Claro, y defensor dique, porque todo no y no. Y lo que hicimos fue, en la propuesta de la prefectura, decir, a ver, en primer lugar, ¿para qué vas a seguir creando fondos excedentes para pagar posteriormente la renta dignidad, si podés asegurar la renta dignidad? Entonces, ¿cómo la garantizamos las instituciones que estamos involucradas? Y darle sostenibilidad. Muy bien. ¿Quieren nuestro IDH? Parte de nuestro IDH, vamos. Pero transparentamos primero cuánto vale la renta dignidad. Porque resulta que empezamos en el presupuesto con 1.457 millones, ahora han aparecido 1.661 y dice que hay que ponerle, hay que subirle 50 y de aquí comienzan a hacer política y bueno, subirá y no van a alcanzar los recursos. Y ahí sí voy a coincidir con el presidente que no va a alcanzar la plata. Pero en este momento lo que decimos, a ver, ¿cuánto se ejecutó en la gestión pasada? Hagamos ¿No tienen la cifra? O sea, tienen porque era Bonosol el año pasado, 2007. Okay. Entonces, la de aquí está programada ya en 1.661 millones, la renta. Y se están pagando mensualmente. Con 250 pesos. Con 250 pesos. Entonces, ¿qué es lo que dijimos nosotros en la propuesta nuestra? Primero, queremos saber cuánto vale la renta dignidad del año anterior. Entonces, a partir de ahí, fijamos ese monto, más el 3% de crecimiento de lo que es... Que es lo correcto. O sea, de la población beneficiaria, el crecimiento vegetativo, más 3%. Entonces, una vez que tenés ese 1.661 más el crecimiento, la primera fuente que utilizás de pago son las utilidades de las empresas capitalizadas. Como era inicialmente el juego este. Exactamente. Ya no será el 50%, pero que pongan el 10, que pongan el 15, que pongan el 20. Porque al final, esos recursos que son utilidades, liberan recursos que van a municipios y prefecturas para inversión que generan riqueza y multiplican. Entonces, una vez que se reduce ese monto de las utilidades,
que pueden ser 100, 200, 350, el ministro dijo primero 350, entonces de 1.600 quedarían 1.300 millones. De esos 1.300 millones que sería el saldo a pagar de la renta dignidad del 2009, ahí participamos prefecturas, ya no municipios, porque, vamos a explicar por qué, prefecturas TGM y lo que es fondo indígena. Porque lo de los municipios es simplemente, le transferís plata y le volvés a sacar. Sí, entonces, no para sentido. evitar esa doble contabilidad sentido, claro. no tiene sentido, y los municipios se quedan con el excedente de casi un tercio que le regaló el 29.322. Entonces, a partir de ahí, el departamento, o sea, los departamentos, las prefecturas, pagan del saldo 62%, el fondo indígena 5.8% y el Tesoro General de la Nación 32%. El 32. No se afecta ni al fondo indígena ni al Tesoro, no se afecta a los municipios y no se afecta a universidades. Quiere decir que en los 50 metros se construye el edificio. Ahora, para viabilizar la eso, ingeniería está hecha. la ingeniería Es cuestión de que lo técnica acepten. está hecha, porque nosotros va a variar nuestro porcentaje entre un neto de 35 a 50% dentro de la idea. Entonces, pero eso es el desprendimiento que están dando las prefecturas para que de una vez se acabe todo esto y sepamos de aquí a 10 años con qué recursos se cuentan y poder hacer una programación. Y que no aparezca un decreto ahí como el que apareció el 29.322, que de pronto te afecta ingresos a 350 instituciones y el ministro no se da cuenta que afecta a tantas y nos crea el problema. Y por último, lo que estamos haciendo y requiriendo es que para que ya esté justificado el pago, simplemente de lo que es 66.99 que tienen los municipios, su participación baje a 46.49 y esa diferencia vuelve para seguir pagando la renta dignidad. Lo único que ya no hay eso que te paso allá y te descuento, que te paso acá y te descuento. Y en ese caso queda con la nueva propuesta los gobiernos municipales con 46.89, el 47%, y las prefecturas suben del 24 al 44.49. Esto hace que las dos instituciones principales, municipios y prefecturas, no se vea, los municipios no se vean afectadas en absoluto en su reducción, porque la diferencia esa es lo que va a la renta de dignidad, que igual la vamos a pagar. Ya. Ahora, te hago una pregunta. ¿Todas las prefecturas van a poner el mismo monto? Exactamente, todas ponemos el mismo monto. Y sobre todo que 46 los municipios y 44 la prefectura, va a hacer que tengamos que seguir coordinando actividades en la ejecución de programas y proyectos de inversión. Y hay un equilibrio entre las dos instituciones que generan inversión pública. Entonces, claro, el 100% del IDH va a eso. Entonces, estamos utilizando el equilibrio inversión pública más la inversión social para la renta dignidad, que es la que no quiere hacer el gobierno, quiere hacer solo inversión productiva, inversión en lo que son las empresas, pero no quiere hacer inversión pública, inversión social. O sea, las capitalizadas sí hacían inversión social. Lo que estamos haciendo y requiriendo es que para que ya esté justificado el pago, simplemente de lo que es 66.99 que tienen los municipios, su participación baje a 46.49 y esa diferencia vuelve para seguir pagando la renta dignidad. Lo único que ya no hay eso que te paso allá y te descuento, que te paso acá y te descuento. Y en ese caso queda con la nueva propuesta los gobiernos municipales con 46.89, el 47%, y las prefecturas suben del 24 al 44.49. Esto hace que las dos instituciones principales, municipios y prefecturas, no se vea, los municipios no se vean afectadas en absoluto en su reducción, porque la diferencia esa es lo que va a la renta de dignidad, que igual la vamos a pagar. Ya. Ahora, te hago una pregunta.
¿Todas las prefecturas van a poner el mismo monto? Exactamente, todas ponemos el mismo monto. Y sobre todo que 46 los municipios y 44 la prefectura, va a hacer que tengamos que seguir coordinando actividades en la ejecución de programas y proyectos de inversión. Y hay un equilibrio entre las dos instituciones que generan inversión pública. Entonces, claro, el 100% del IDH va a eso. Entonces, estamos utilizando el equilibrio inversión pública más la inversión social para la renta dignidad, que es la que no quiere hacer el gobierno. Quiere hacer solo inversión productiva, inversión en lo que son las empresas, pero no quiere hacer inversión pública, inversión social. O sea, las capitalizadas sí hacían inversión social y ellos no la quieren hacer. Por eso el doble discurso no lo entiendo. Hasta ahora no me puedo. ¿Cuánto le va a afectar, cuánto afecta en este momento, y hablemos del departamento más chico, del departamento más pobre, del departamento que tiene crecimiento, pero es por el esfuerzo de su propia gente, pero que tiene muy poco ingreso, en el caso Pando, por ejemplo? ¿Cuánto le implica en plata a cada departamento la renta dignidad? A ver, primero un concepto más que hemos utilizado ahora, Carlos, y perdona que ponga esto. El IDH es un factor de equilibrio y sobre todo de equidad con la participación, con los recursos de participación popular. Porque la participación popular habría que evaluar después de 14 años cómo andamos en cuestión de inversión. La provincia Murillo, con 5 municipios, tiene el 64% del ingreso del departamento de La Paz. 75 municipios reciben el 36%. ¿Por qué? Porque se utiliza la variable poblacional. Claro. Entonces, casi lo mismo pasa en Santa Cruz. 61% recibe la provincia Andrés Ibáñez, con los 5 municipios. Con sus 5 municipios. Entonces, son los dos extremos en la asignación de recursos por participación popular mediante población. Como el IDH es proyectos de desarrollo, se lo puede destinar a zonas deprimidas y a zonas despobladas. Entonces, equilibra el de población que tiene de participación popular en las zonas urbanas donde se generan los impuestos, donde se pueden pagar impuestos a inmuebles, impuestos a vehículos, que tiene su propia dinámica de desarrollo local. Y el IDH te sirve para llegar a las zonas más deprimidas y sobre todo a 2 sectores fundamentales que el gobierno se ha olvidado: salud y educación. Porque definitivamente no está trabajando en esos 2 sectores. Y alguna vez cuando revisamos el presupuesto, habían 3 ministerios, me acuerdo que dijiste, se están preparando más que todo un presupuesto para la guerra y no para acción social, y creo que por ahí venía la mano. No le pelamos. Entonces, cuando el IDH está contextualizado de esa manera, y ves lo que pierde Pando, pierde más o menos 150 millones de bolivianos, que equivale aproximadamente al 80 o 90% al 80% del presupuesto. Entonces, en el caso de Santa Cruz, para no tocar ningún otro departamento, nosotros estos 147 millones... Estamos entre 20 y 22%. Bueno, hay pues diferencia. ¿Cómo no va a gritar Pando? Y Beni. Hombre, y Beni, claro. Y también Potosí, Oruro. Pero, como ellos tienen regalías mineras, entonces, ahora que están en bonanza, es donde tal vez no hay un reclamo muy fuerte, pero se la van a cobrar. Que estén así. Pero están perdiendo plata también. Exactamente. Entonces, si ves contextualizado en este momento que parte de las utilidades que yo insisto, y el ministro tiene que demostrarme lo contrario, de que tiene 6.000 millones guardados, que lo tenga la petrolera, que lo tenga Transredes, que lo tengan en el fondo de renta dignidad, y que lo tenga el TGN, la plata está y se puede pagar. Hasta que él me demuestre lo contrario, voy a seguir insistiendo
y le doy solo el dato de Andina, que me demuestre que no son 351 millones de dólares lo que ha ganado. Para que no estemos en el corrillo interno diciendo que es mentira, que lo haga público y que lo presente el balance. Con eso, ya, si yo estoy equivocado, ministro, le pido disculpas, me retracto. Pero hasta este momento me ratifico en que hay 6.000 millones y lo tienen. Y que eso es bueno que se entere el presidente. Hay que informárselo, porque para mí que le están informando mal sobre lo que está pasando con los recursos. Bueno, te agradezco mucho. Siguen el lunes, ¿no? Estamos el domingo, 6 de la tarde empezamos y es el día de mi cumpleaños. Felicidades. Buen regalo.